Amados en Cristo, bendiciones. Hoy viernes 11 de septiembre tenemos nosotros vino nuevo. Quiero compartir sobre la importancia de un proceso que nosotros no hemos entendido. Y tenemos que empezarlo, porque si no entendemos nunca terminaremos el proceso. No sé si le ocurrió a usted que en la escuela tenía un muchacho que iba 3 años en el mismo grado y no pasaba, no cumplía el proceso. En la universidad, gente que va a perder el tiempo y hacer pasar el tiempo. A mucha gente porque no va a lograr un título, va por cualquier otra cosa. El proceso que nosotros debemos entender, pero debemos pasar, es el aprendizaje, la obediencia al sometimiento. Esta palabra sometimiento es como muy fuerte para hablar en la iglesia, pero Pablo en la carta a los Efesios dice: someteos los unos a los otros, en el temor de Yahweh. Cuando nosotros estábamos en el mundo, estábamos sometidos al pecado. Porque el sometimiento tiene que ver con esclavitud. Y resulta que nosotros, siendo esclavos por temor, ahora somos esclavos por amor. Cuidado el criterio de que nosotros somos libres en Cristo. No es así. No es así. Usted no fue liberado por Cristo, por el Yeshua HaMashiach, para que usted sea libre. Usted fue liberado de Hasatán, rompió las cadenas el Yeshua HaMashiach, pero para que usted sea esclavo del que le liberó. Por lo tanto, una persona madura es la que está sometida, está bajo sometimiento. Las personas que se la pasan siempre aprendiendo son niños. En la escuela aprendemos, pero aprendemos lo básico porque después seguimos aprendiendo. El aprendizaje es toda la vida. Pero el aprendizaje del pre-kinder, el kinder, la escuela, es un aprendizaje de lo elemental, lo que diríamos en la escritura, lo básico. Pero después toca comer vianda. Entonces viene la obediencia. Y la obediencia debe ser sometida a prueba. El aprendizaje es para niños. La obediencia es para siervos. Pero el sometimiento es para hijos herederos. Esto es lo que quiero compartir ahora. Mire allí en la escritura, en Deuteronomio, capítulo 31, verso 13, dice la escritura: y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Yahweh, vuestro Elohim, todos los días que viviereis sobre la tierra. Aprendan y sométanse a donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Cuando hablamos de posicionamiento, estamos hablando nosotros de sometimiento. Nadie puede tomar una tierra por posesión si es que no ha sometido a los que estaban allí. Gracias. Es decir, la escritura está hablando siempre de aprendizaje, de obediencia y sometimiento. Perdón. El apóstol Pablo, al referirse a la obediencia, estamos hablando primero de la obediencia para ver también sobre la base, el aprendizaje. Dice que se debe aprender obediencia por medio de la exhortación. Mire allí, en 1 Corintios capítulo 14, verso 26,
Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Acuérdese que la iglesia en Corinto es la iglesia que tenía los 21 dones. El Padre se había manifestado con los 21 dones. 9 del Espíritu Santo, 7 del Padre operacionales y 5 del Hijo ministeriales. Si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o a lo más por 3 y por turno. Y uno interprete. Qué interesante. Si es que hay lenguas, tiene que haber interpretación. Y si hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Elohim. Ahora escuche. Asimismo los profetas hablen, 2 o 3, y los demás juzguen. Si a alguno le fuere revelado, a otro que estuviere sentado, calle él primero. El apóstol Pablo da por sentado de que la revelación es el pan de cada día en la iglesia. Porque podéis profetizar todos por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Tremendo. El aprendizaje es por medio de exhortación. Pero no confunda que el momento que le exhorten porque no aprende, porque ya está muchos años en la iglesia, es que no hay amor en esa iglesia, o que el pastor no tiene amor. Si usted hace 10 años y sigue aprendiendo, algo pasa con usted. Primera de Timoteo 1, 18 al 20 dice, advierte sobre aprender antes de la sentencia. Este mandato, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la confianza y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora, mire que esto es Nuevo Testamento. Pero esto nos enseña porque la iglesia está en permanente aprendizaje. Esto es ya un asunto de sometimiento. Pero cuando la iglesia es niña y dicen le vamos a entregar a Satanás, es un susto tremendo. Cuando se mantiene gente que no quiere aprender y sigue siendo mal ejemplo, mal testimonio, está haciendo daño a toda la congregación. Y hay formas de aprender. Veamos la obediencia y la identidad de hijo. Si alguien está en el nivel de obediencia, está subiendo a recuperar su identidad de hijo. Pero está en la base del conocimiento de siervo. Miremos otra vez allí en la Escritura en Romanos 1:5. Dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia? ¿Para qué recibimos la gracia y los ministerios apostólicos? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Si no hay obediencia, no hay ni ministerios. Segunda de Corintios 10:6. Porque así como por la desobediencia de un hombre, se refiere a Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Todos nacimos con el pecado, por causa de un hombre llamado Adán. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Fue la obediencia del Yeshua HaMashiach. Yo le dije la vez anterior, justo hay uno solo, nosotros somos justificados. Por la justicia del Yeshua HaMashiach nos justificamos en él. Él nos justifica y nosotros somos justificados. ¿Cómo se advierte una obediencia perfecta?
Segunda de Corintios 10:6. Dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Qué se tiene que hacer con la desobediencia? Castigar. Cuando vuestra obediencia sea perfecta, estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿A dónde debemos llegar? A una obediencia perfecta. Obediencia de siervo. Filemón 1:21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Mire, si usted como padre de familia está por lo menos consciente de que su hijo obedece, ha logrado mucho. Ha logrado mucho, porque pasó de la etapa del aprendizaje a la obediencia. Hebreos 5:8, y aunque era hijo, padeció y aprendió la obediencia. ¿Cómo se aprende? Por medio del padecimiento. Algo más sobre la obediencia. La obediencia purifica nuestras almas. Mire allí en 1 de Pedro 1:22. La obediencia purifica nuestras almas. 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Es decir, que para que aprenda usted obediencia, para aprender nosotros obediencia, tenemos que saber la Escritura, porque aquí está la verdad. ¿Vale la pena recordar? El mundo se basa en la realidad, pero lo espiritual en la verdad. Para el mundo no existe la verdad. La verdad no es comprobable. Pero la realidad es tangible. Por eso es que en psicología y en todas esas materias sobre la verdad, dicen no hay, no existe. Y los griegos preguntaban al Yeshua HaMashiach, decían, pero nosotros no queremos saber si eres el Yeshua HaMashiach, si eres el Hijo de Dios. No, háblanos de la verdad. Y el Yeshua HaMashiach les dijo, yo soy la verdad. Porque la verdad es espiritual, la realidad es terrenal. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, a esto, a la Escritura, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. No puedo esperar la revelación del Padre si no tengo yo un amor sincero con los hermanos. Amaos unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Ahora, ¿qué es el sometimiento? Bueno, el sometimiento, como le dije al comienzo del mensaje, parece algo inalcanzable. Pero ¿cómo es que andábamos sometidos al pecado? Sometidos a la borrachera, a los vicios, que al baile, que al karaoke. Algunos tienen como pretexto, y cristianos, el viernes en la noche, no había pandemia, a jugar fútbol. El sábado en la mañana, a jugar fútbol. Y la familia botada. El Padre preparó todo esto. Y al final le voy a decir cómo y por qué. Si nosotros como cristianos no estamos entendiendo lo que está pasando, no vamos a salir de esto. O si es que sale, saldrá sin entendimiento y para repetir lo mismo. El sometimiento es el sello de la herencia. El sometimiento nos hace esclavos de la luz. Así también éramos sometidos a las tinieblas. Si el sometimiento es necesario para estar bajo las tinieblas, el sometimiento también es necesario para estar bajo la luz. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,
sois esclavos de aquel a quien obedecéis. La obediencia es la base del sometimiento. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. En los dos hay sometimiento. En los dos hay obediencia. En los dos hay aprendizaje. Vea, los ladrones buenos tienen que aprender a robar. Yo recuerdo mucho cómo mi papacito, mi padre, me decía, tú tienes que ser de lo mejor. Si quieres ser lustrabotas, tienes que ser el mejor lustrabotas. No te conformes con ser del montón. De lo que sigas, tienes que ser lo mejor. Nosotros tenemos el espíritu del Creador del cielo. Estamos hechos para hacer lo mejor en lo que emprendamos. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón. Romanos 6 ya leímos. Primera de Timoteo 3:10. Prueba del sometimiento para ejercer diaconado. Primera de Timoteo habla Pablo y dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. Entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Es decir, que no tengan que corregirles. Que ya estén perfeccionados. Porque de la obediencia al sometimiento se pasa por la perfección. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba como un fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Yeshua HaMashiach. Primera de Pedro 1:7. En Efesios habla del sometimiento unos a otros. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Yahweh. En Santiago, capítulo 4, del 1 al 10. Dice, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Todo esto está hablando del alma. Combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Todo esto es problema del alma. Emociones, voluntad e intelecto. Por eso dice, almas adúlteras. ¿Por qué habla de un alma adúltera? Ayer yo le dije, el alma es el sacerdote de este templo. Y esta almita en el templo bonito, orando, cantando, pero sale y haciendo cosas para el mundo. Es un alma adúltera. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Elohim. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu que tenemos es celoso, pero celo santo. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Elohim, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Cuándo va a huir Hasatán? Cuando estemos sometidos a Elohim. Someteos pues Elohim, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos Elohim y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad, llorad. Esto es lo que tenemos que hacer. Vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
Bueno, entonces ahora viene el mensaje, como para que usted se aliente y crea que el Señor le ama tanto como usted sabe. En el Antiguo Testamento hay un libro que habla de la desobediencia de un hombre. Este es el libro de Jonás. Y Jonás tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien. Pero yo creo que deberíamos estudiar bien la historia, saber la geografía para entender lo que estaba pasando dentro de Jonás. La palabra de Yahweh, Elohim, vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Tremendo. Yo recuerdo claramente que en el año 19 el padre exhortó tanto a la iglesia y dijo: a Ecuador le voy a dar la señal de Jonás. Y después dijo el Señor: a la iglesia le daré la señal de Jonás. Para quienes son miembros de Bethlehem, estoy seguro que se están acordando que dijo: a Ecuador le daré la señal de Jonás. A la iglesia le daré la señal de Jonás. Eso fue a nivel mundial. ¿Cuál es la señal de Jonás? 3 días en el vientre de un pez. ¿Cómo estaría Jonás dentro del pez? No podía ni respirar. Seguramente estaba con tapaboca. Ahora, el 3 es un número completo del trino. Porque 3 no es 3. Elohim es el que sabe los tiempos, es el Elohim de los tiempos y de las edades. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, se fue en dirección contraria para huir de Yahweh Elohim. Bajó a Yafo, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Escuche, se pagó su pasaje, se embarcó con los que iban a esa ciudad huyendo de Yahweh Elohim. Pero Yahweh Elohim lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. ¿Quién puede burlarse de Yahweh? Nadie. Así estés en el barco, quien tiene control del barco es el Creador. Si Él mandó a algo, la obediencia es muy importante. Y lamentablemente la iglesia no ha obedecido el primer mandato: amarás a Yahweh con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y solo a Él amarás. Todavía estamos preguntando a qué hora salimos de afuera porque amamos más el mundo. Y el Padre dice: es que yo los quiero adentro, porque quiero que aprendan cómo se ama. Le compartí el martes, creo, la parábola del joven rico. El Yeshua HaMashiach intencionalmente se salta el primer mandato y le dice: tú sabes los mandatos: no robarás, no matarás, no adulterarás, le dice todos. Pero le dice: anda y vende todas las cosas, porque eso es lo que sabía el Yeshua HaMashiach, eso es lo que amas. Y lo que te falta es amar el primer mandato. ¿Cuál es el primer mandato? Amarás a Yahweh. Porque el que ama a Yahweh no ama las riquezas, no ama el mundo. Verso 5: los marineros aterrados, y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios, a ver cuál Dios responde, y a lanzar al mar lo que había en el barco. Mire lo que hace Jonás. Jonás, en cambio, que había
bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. A él no le interesaba nada. Dijo, yo no tengo nada que ver. Sencillamente, me mandó a Nínive y yo me voy a Tarsis. El barco se hunde, que se hunde, yo me voy abajo. Voy a dormir. Y estaba durmiendo profundamente. Tenemos una iglesia dormida. Tenemos una iglesia que está bajo un espíritu de estupor. El capitán del barco se le acercó y dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Elohim. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. El capitán estaba diciendo, cada uno clame a su Dios, a ver qué Dios responde. Es ahora, iglesia, que debemos nosotros clamar al único Dios que responde. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros, vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que hayamos venido a este desastre. Así lo hicieron a la suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Mire, todos los dedos apuntaban a Jonás, una frase muy conocida acá. Entonces le preguntaron, dinos ahora quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Y Jonás responde, soy hebreo, temo a Yahweh. Así demuestra el temor. Si tuviera temor, estaría obedeciendo. Y en la obediencia, el momento que desobedeces ya estás sirviéndole al enemigo. Elohim del Shamaín, el Dios que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. Al oír esto, los marineros se aferraron aún más y como sabían que Jonás huía de Yahweh, Elohim, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba embraveciendo más y más, enfureciendo. Así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Oiga, y Jonás tranquilamente dice, tómenme, lánceme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Les respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Por la culpa de uno puede pasar mal una casa, por la culpa de uno puede pasar mal una ciudad, por la culpa de uno puede pasar mal una nación, pero por la culpa de la iglesia de Cristo está pasando mal toda la humanidad. Lo dije muy claro. Porque la iglesia no está dando testimonio de su esposo, Yeshua HaMashiach. Y porque los hijos de Elohim estamos recién entrando a la presencia del Creador. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Verso 14. Entonces clamaron a Yahweh Elohim, oh Yahweh Elohim, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás, lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. El estado de la iglesia es el estado de la nación. El estado de la iglesia es el estado del mundo. Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor a Elohim, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Yahweh Elohim por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Ahora, ¿qué pasó allí en el vientre del pez? Esto va a poder leer usted con sus hijos, con su esposa.
ahí en casa. 3 días. Nosotros siquiera con mascarilla, Jonás sin mascarilla en la pestilencia del estómago del pez. El 3 es el número completo del trino. Y usted va a leer ahí qué es lo que provocó el Creador, Yeshua HaMashiach, el Elohim, para que vomitara prácticamente el pez. Ahora, yo quisiera que sepa también usted que cada uno de nosotros entendemos que la náusea, el vómito nos es provocado por algo que no está conforme a nuestro cuerpo. Y el cuerpo como defensa lo que hace es botarlo afuera. Pobre pez con un desobediente adentro. Lo que calmó y aplacó a Yahweh es que Jonás reconoció e hizo la oración pidiendo perdón. Ahora, yo no voy a justificar a Jonás, pero leyendo la historia, Flavio Josefo dice que Jonás no quería ir por nada a Nínive, porque en Nínive aborrecían, odiaban a los hebreos. Y Jonás suponía que solo llegando ahí lo apedreaban, lo mataban y se acabó. Pero si el Padre nos envía a hacer algo, Él tiene cuidado de nosotros. El quebrantamiento de Jonás dentro del pez es lo que mueve la mano y nosotros vamos a mover la mano del Creador. Las madrugadas estamos ahí de rodillas, no pidiéndole nada, sino solo adorándole. Porque el Creador nos hizo a nosotros para adorarle. Nos dio su Espíritu para que nos enseñe a adorar. Nos dio su Espíritu para que nuestra alma se someta. Porque el aprendizaje es nada para el propósito del Padre. La obediencia es el comienzo para que el sometimiento sea el sello. Y tú y yo tenemos el sello del Espíritu Santo. Amados en el Yeshua HaMashiach, nuestro mejor tiempo, la adoración en la madrugada. Un abrazo desde Quito, Ecuador, en la mitad del mundo. Centro de Adoración Bethlehem, Pastor David Sierra. Bendiciones.